Bienvenidos. Hoy vamos a realizar la práctica 3 del Laboratorio de Mecánica 1, llamada Descripción del movimiento mediante gráficas. En este documento vienen las instrucciones para desarrollar esta práctica y a su vez es el reporte que ustedes van a contestar y enviar una vez que realicemos cada uno de los pasos de esta actividad. Viene un objetivo general que es el de relacionar diferentes movimientos rectilíneos con las gráficas que los representan. Específicamente vamos a ver cómo son las gráficas para los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo que vamos a trabajar en esta actividad. Primeramente nos piden que accedamos a esta dirección de internet. ¿Sí? Vamos a copiar esta dirección y la vamos a pegar en una pestaña del navegador que ustedes prefieran. ¿Okay? Y esta nos va a llevar a un simulador donde vamos a poder obtener las gráficas para estos dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, que son estas primeras tres gráficas de arriba, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son estas tres gráficas de la parte inferior. Vean que las gráficas son posición tiempo, velocidad tiempo, aceleración tiempo, y lo mismo para el movimiento uniformemente acelerado, posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Bien, voy a estar pasando del documento al simulador para ir viendo las instrucciones paso a paso de lo que tenemos que ir realizando. Dice que lo primero es seleccionar la opción posición tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Es lo primero que vamos a hacer. Y nos preguntan que determinemos cuál es la expresión analítica para calcular x de t. X de t es el desplazamiento o la posición, más bien, x de t es la posición en un tiempo determinado. Entonces, como estamos en el movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula o la expresión analítica que nos determina la posición en un determinado tiempo es esta que estamos aquí remarcando, que es la posición va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Se trata del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Entonces, tiene algunas peculiaridades este movimiento. Su aceleración es nula y su velocidad es constante. Son dos características muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí nos piden que hagamos, que insertemos pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar la gráfica posición tiempo, que es lo primero que nos piden, y así tal cual vamos a hacer una captura de pantalla. ¿Ok? Vean que todavía no nos piden que iniciemos la simulación. ¿Ok? Aquí va una captura de pantalla antes de la simulación. Bien, entonces así como está, hacemos una captura de pantalla y la vamos a pegar en el documento. ¿Ok? Aquí está ya. Bien, ahora en el siguiente punto nos dice que vamos a establecer la velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a iniciar la simulación del movimiento de la motocicleta y nos piden que detengamos el movimiento en varias ocasiones y calculemos la velocidad de la motocicleta en cada caso. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad? Pues a partir de la fórmula que teníamos hace un momento, donde x de t
era igual a la velocidad por tiempo, pues de ahí despejamos la velocidad y nos queda que es distancia entre tiempo o x entre t. Como viene en el simulador x, entonces podemos manejar esta variable x entre t, que es tiempo, y x es la posición, que en este caso es cuánto se ha desplazado la motocicleta. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al simulador. Dice que seleccionemos una velocidad de 3, ahí está, ya viene preestablecida esa velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a iniciar el simulador y se va formando la gráfica. Vamos a detenerla en un determinado momento y con estos datos que tenemos aquí, posición, tiempo, vamos a calcular la velocidad, a ver si es cierto que son 3 metros por segundo. ¿Ok? La posición es de 9.14. Entonces, esos datos los vamos a poner aquí. X es 9.14. ¿Sí? 9.14. Esos son metros. Y el tiempo en el que ha transcurrido, en el que ha recorrido esa distancia, el tiempo es 3.05. ¿Ok? Entonces, aquí abajo vamos a poner el tiempo, que son 3.05, y esos son segundos. Hacemos la división. Aquí vamos a utilizar una calculadora. Vamos a dividir 9.14 entre 3.05 y nos da una velocidad de 2.99. 2.99 pues es prácticamente 3 metros, ¿verdad? Redondeando podemos decir que son 3 metros. El simulador no redondea también estas cantidades de 9.14. ¿Sí? Y este tiempo de 3.05 pues también está redondeado, ¿no? Por eso nosotros no nos da exactamente los 3 metros por segundo, pero bueno, esta es la velocidad que nos da, ¿sí? 3 metros por segundo, ¿ok? Dice que lo hagamos en varias ocasiones, entonces voy a hacer el cálculo otra vez, ¿sí? Para en otro tiempo determinado. Voy a insertar aquí velocidad, va a ser igual. Ahora voy a sustituir otros valores. Lo que voy a hacer es que en el simulador voy a que continúe el recorrido y lo voy a detener en otro momento, ¿sí? Por ejemplo, aquí, así arbitrariamente, en cualquier momento. Vemos que aquí la posición es 20.03. Eso va a ser X. Ese es el desplazamiento que lleva hasta ahorita, 20.03. Entonces me voy al documento. Aquí vamos a poner 20.03 metros. ¿En qué tiempo recorrió eso? Pues lo recorrió, dice que en 6.68 segundos. Entonces son 6.68. Perdón, puse una coma ahí. 6.68 segundos, ¿sí? 6.68 segundos. Eso es, verificando, ¿sí? 6.68 segundos. Y entonces, al hacer la división, 20.03 entre 6.68, eso me da un valor de una velocidad de 2.998. Entonces, ahí está siendo muy aproximado. Esos son metros por segundo, metros sobre segundo. Vemos que efectivamente la velocidad vean que la velocidad siempre es la misma, ¿eh? En cualquier momento del recorrido la velocidad es la misma. 3 metros por segundo, redondeando este valor de 2.99, pues son 3 metros por segundo, ¿ok? Y aquí nos piden una captura de pantalla, pues nos vamos al simulador, ¿sí? Y podemos dejar que siga un poquito más, ¿sí? Que se llene toda la gráfica y capturamos pantalla. Aquí capturamos y nos vamos al documento donde vamos a pegar esa captura que acabamos de tomar, ¿ok? Después, en la parte 2, todavía en el movimiento rectilíneo uniforme,
Ahora vamos a seleccionar la opción velocidad-tiempo y dice que seleccionemos cualquier velocidad, ¿ok? Y vamos a iniciar la simulación. Vamos a hacer una captura de pantalla de esa simulación y luego nos piden que interpretemos, dice, ¿qué interpretación le das a la gráfica observada? Vamos a darle una interpretación a esa gráfica, ¿ok? Entonces nos vamos al simulador. Me voy a regresar al menú anterior donde ahora voy a elegir la opción velocidad-tiempo. Selecciono la opción velocidad-tiempo y voy a establecer cualquier velocidad. Puedo establecer una velocidad mayor o menor. Aquí puedo agregar, disminuir o aumentar la velocidad hasta 10 metros por segundo, ¿no? Más todavía, hasta 14 metros por segundo. Entonces podemos poner la velocidad que ustedes deseen, la velocidad que quieran. Vamos a dejarla así en 5, ¿sí? Y arrancamos el simulador. ¿Ok? Vemos la gráfica. Vean, esta es la gráfica velocidad-tiempo. ¿Ok? Acá va marcándome la posición y el tiempo transcurrido. Voy a detenerlo. Y aquí me piden una captura de pantalla también. Voy a capturar, bueno, copiamos esta pantalla, nos vamos al documento y aquí lo pegamos, ¿ok? Ahí está la captura de pantalla que nos piden, ¿sí? De la simulación. Ahora, nos preguntan, ¿qué interpretación le das a la gráfica observada? A ver, esa gráfica que la tenemos aquí en el documento, en esta imagen que capturamos, es la gráfica velocidad. En el eje vertical es la velocidad y en el eje horizontal es el tiempo. Vean que cuando pasa un segundo, la velocidad es 5, ¿sí? Porque es lo que establecimos, es 5 la velocidad en un segundo. Y cuando hay 2 segundos de tiempo, cuando han transcurrido 2 segundos, la velocidad sigue siendo 5, ¿ok? Y a los 3 segundos, la velocidad sigue siendo 5, no está, porque esta recta es horizontal. Si la velocidad aumentara, por ejemplo, esta recta tendría una pendiente positiva, estaría inclinada. Ya sea, por ejemplo, si la velocidad aumenta, esta recta tendría una inclinación hacia arriba, como una rampa. Aumenta el tiempo y aumenta la velocidad. Si disminuye la velocidad, la recta esta estaría inclinada hacia abajo. Aumenta el tiempo, disminuye la velocidad. Pero en este caso, el tiempo transcurre y la velocidad permanece constante. Entonces, esa es la interpretación. Es una recta horizontal, por lo tanto, la velocidad no varía, no cambia, siempre es la misma. Esa es la interpretación que le daríamos a la gráfica, ¿ok? Y luego nos dice, de entre las opciones para el movimiento rectilíneo uniforme, todavía en el movimiento rectilíneo uniforme, selecciona ahora el tipo de gráfica aceleración-tiempo. Establece cualquier velocidad, inicia la simulación e interpreta el resultado que muestra el simulador. Y aquí también me piden una captura de pantalla y luego interpretar el resultado de la simulación. Entonces, vamos a irnos al simulador, nos vamos a regresar al menú anterior para seleccionar ahora la opción aceleración tiempo, la tercera opción. Muy bien. Ahora dice que establecemos cualquier velocidad. Vamos a dejarlo así en 3 y iniciamos. Vamos a iniciar el simulador. Ok, vean dónde está, dónde va la línea. Aquí se va creando la línea de la gráfica aceleración tiempo. ¿Y cómo se interpreta esto? Ok, vamos a darle captura de pantalla. Sí, capturamos pantalla y nos vamos al documento donde vamos a pegar esta captura. Ok, ahí está. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué interpretación le damos a esta gráfica? Vean, pasa el tiempo y la aceleración no aumenta nada. No solamente no aumenta, sino que siempre es 0. Vean que la recta es horizontal. Eso significa que la aceleración no aumenta ni disminuye, obviamente. Pero aparte, la recta está sobre el eje horizontal, sobre el eje del tiempo.
nunca sube nada, no sube ni una pizca, nada. La aceleración es nula, la aceleración es cero. Y esa es una característica del movimiento rectilíneo uniforme. Su aceleración es nula, cero, no existe, no hay, como decía aquel comercial, y la velocidad, lo vimos en la gráfica anterior, la velocidad se mantiene constante. Esas son características del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esa sería la interpretación para esa gráfica. Bien, en la parte 3 dice que ahora nos vamos a ir a la sección de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, elige la opción que muestra la gráfica posición-tiempo. Establece la aceleración que desees e inicia la simulación. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al simulador, nos vamos a regresar al menú anterior y elegimos del rectilíneo uniformemente acelerado la opción posición-tiempo. ¿Ok? Bien, y vamos a establecer cualquier aceleración, la que ustedes quieran. Le voy a poner aquí una aceleración de 2. ¿Ok? Y iniciamos el simulador. A ver, ahí está. Esa es la gráfica posición-tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo voy a hacer otra vez. Ahí está. Esa es la gráfica. No es una recta. Vean que no es una recta. Aquí lo vamos a detener y vemos que nos piden una captura de pantalla. Aquí nos piden inmediatamente que peguemos una captura de pantalla. Ok, copiamos esta pantalla y vamos y la pegamos acá. Bien, ups, perdón. Ahí está, acá, aquí abajo. Ahí está. Y después nos dicen qué valor parece tener la pendiente de la curva en el origen de coordenadas y cómo interpretar esto desde el punto de vista del movimiento. Bueno, si vemos la curva, en el origen la curva es prácticamente horizontal, ¿ok? Vean que entre más avanza la curva, la inclinación va siendo mayor, pero cuando me acerco al origen de coordenadas, esta curva se hace casi horizontal. Y en efecto, si nosotros trazamos una recta que sea tangente a esta curva, tangente quiere decir que toque a la curva en un solo punto, ¿sí? Esa recta, entre más cerca estemos del origen, esa recta va a ser más horizontal. O sea que la pendiente de esa recta es cero. Si la recta que es tangente a la curva, si la recta es horizontal, entonces su pendiente es cero. ¿Y qué interpretación tiene que la pendiente tenga cero? Tenga un valor de cero. Pues la interpretación es de que en ese punto, en ese instante, la velocidad es cero. Y en efecto, la velocidad es cero en el punto inicial. Cuando empieza el movimiento, la velocidad inicial es cero, con una velocidad inicial de cero. ¿Ok? Y conforme va avanzando, parece ser que la velocidad va aumentando. Eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Pero inicialmente la velocidad inicial es cero. Ahora, dice, ¿cuál será la expresión analítica x de t? ¿Cuál será la expresión analítica de x de t? O sea, ¿cómo puedo calcular la posición en un tiempo determinado? Y aquí les dicen que esto lo pueden encontrar en su libro de texto, página 160. Bueno, la ecuación o la expresión analítica o la fórmula, muchas veces decimos, para determinar la posición en un determinado momento, está dada por la expresión x de t. X de t es la posición en un determinado momento, va a ser igual a x de 0, le voy a poner x sub 0, o sea, la posición inicial desde donde empieza a moverse, más la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial
por el tiempo más, seguramente ya están recordando esta formulita, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esa es una de las fórmulas características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, en este caso, observemos que la posición inicial es 0 porque estamos diciendo que partimos del origen de coordenadas. Entonces, como la posición inicial es 0, vamos a escribirlo aquí, x sub 0 es igual a 0 y además también sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿sí? La velocidad inicial es 0 también. Entonces, al sustituir estos valores de x sub 0 igual a 0 y velocidad inicial igual a 0, se van a cancelar este término y este otro término, porque al multiplicar el tiempo por la velocidad inicial va a ser 0, porque la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, la expresión para calcular la posición que es x de t en cualquier instante me va a quedar solamente, a ver, voy a copiar esta parte, ¿sí? Voy a copiar esta ecuación así completa para no volverla a escribir. La pegamos acá y este término se hace 0 y este término se hace 0. Entonces los voy a eliminar, ¿sí? Porque valen 0 al final de cuentas. Y entonces la posición en cualquier momento va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa va a ser la fórmula para determinar la posición en cualquier momento. ¿Ok? Ahí está. Ahora, dice, ¿qué tipo de curva es la gráfica? Bueno, no es una recta, en realidad es una parábola, porque vean que es una ecuación cuadrática, el tiempo está al cuadrado, x está en función del tiempo y el tiempo es está elevada al cuadrado, entonces es una función cuadrática, por lo tanto, la gráfica es una parábola. ¿Ok? Ahora dice, detén en varias ocasiones el simulador y determina la aceleración del movimiento. Bueno, vamos a volver al simulador. Voy a reiniciar esto y vean, vamos a iniciarlo y lo vamos a detener en dos momentos. Por ejemplo, aquí. Aquí vean que la posición es 12.99 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la aceleración. Pero la aceleración la fórmula la formulita para la aceleración la voy a obtener de esta donde está la posición, despejando únicamente. ¿Cómo le voy a hacer? Pues el 2 está dividiendo, pasa multiplicando a la x y el tiempo al cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo a la x. Por eso me queda que la aceleración es 2x entre el tiempo al cuadrado. ¿Ok? 2x entre t cuadrada. Y aquí voy a sustituir, me va a quedar 2 por la posición. Y la posición dijimos que era 12.99. Entonces ponemos 2 por 12.99. ¿Ok? Estos son metros. Los 12.99 son metros. Y eso dividido entre el tiempo al cuadrado. ¿Sí? El tiempo al cuadrado. ¿Y el tiempo cuánto es? Aquí donde detuvimos la simulación, el tiempo es 3.6 segundos. Por lo tanto, me va a quedar 3.6 al cuadrado. ¿Ok? Y al hacer esos cálculos en nuestra calculadora directamente, vamos a hacer 2 por 12.99. Esto me da, a ver,
escribir lo que me da esos resultados, ¿sí? Lo que me dan esos resultados, los voy a escribir para irnos despacio, ¿sí? Esa multiplicación me da 25.98, ¿ok? Entonces arriba me da 25.98. ¿Qué son esos? Metros, ¿verdad? Y abajo el 3.6 al cuadrado, 3.6 al cuadrado me da 12.96. 12.96 y estos son segundos al cuadrado, porque es segundos, es el tiempo al cuadrado. Entonces estos son segundos cuadrados. Ahora sí, hago esta división, 25.98 entre 12.96 y me da un resultado de 2.004. Entonces vean que me da muy exacto el 2, que es la aceleración que yo establecí en el simulador. Vean que aquí yo puse que la aceleración era 2 y estamos comprobando que efectivamente en ese instante que yo detuve el simulador, la aceleración en ese instante es 2 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces estos son las unidades de esto, pues son metros sobre segundos cuadrados, metro por segundo cuadrado. Bien, esto lo podemos hacer varias veces, como para comprobar que sí es verdad. Vean, voy a agarrar esta ecuación así como está, la voy a copiar y la voy a pegar aquí abajo para sustituir otros valores esta vez, ¿ok? Voy a quitar esta parte y aquí voy a sustituir los nuevos valores. Vamos a darle al simulador que continúe y vamos a detenerlo en otro momento. Ahí, por ejemplo, a ver, la posición es 27.11. Entonces me voy a venir aquí y voy a poner 27.11. 27.11 metros. ¿En qué tiempo fue eso? ¿En qué tiempo fue? Cuando lo detuve, 5.21 segundos. ¿Ok? 5.21 segundos. ¿Ok? Estos son segundos al cuadrado, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que son segundos al cuadrado. Entonces, arriba me va a quedar 27.11 por 2. Eso me da arriba exactamente 54.22. ¿Ok? 54.22 metros. Y abajo 5.21 al cuadrado me da 27.1441. Voy a poner todas las decimales. 27.1441. Y esos son segundos cuadrados abajo, ¿sí? Entonces voy a hacer la división. 54.22 entre esos 27.1441 y el resultado ahora me da 1.997 metros por segundo cuadrado. Vean que es prácticamente 2 también. Y así puedo detener el simulador en distintos momentos y la aceleración va a ser el mismo valor, va a tener la aceleración, que va a ser este 2 que establecimos desde un principio. ¿Ok? Ahora, dice, examina las gráficas de velocidad, tiempo y aceleración, tiempo e interprétalas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a irnos al simulador, ¿sí? Me voy a regresar al menú anterior, donde ahora voy a elegir la gráfica velocidad-tiempo en el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a simularlo, vamos a elegir cualquiera, podemos dejar esta misma aceleración y lo que nos piden es una captura de pantalla de la gráfica y también que interpretemos la gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a copiar
esta pantalla y nos la vamos a llevar aquí, a esta primera parte, ¿sí? Captura de pantalla de velocidad tiempo, ¿ok? Ahí está. ¿Cómo interpretas esa gráfica? ¿Cómo interpretamos esa gráfica? A ver, esta es velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. Ve que el tiempo va aumentando, va transcurriendo y mira que la velocidad va aumentando también y aumenta de manera lineal, ¿ok? Entonces, ¿cómo se interpreta la gráfica? La velocidad aumenta de manera lineal con el tiempo, de una forma directamente proporcional con el tiempo. Esa es la interpretación de la gráfica velocidad-tiempo. Después me dicen que haga la simulación con la gráfica de aceleración-tiempo, que es la última opción. Seleccionamos aceleración-tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Iniciamos la simulación y vean esto, ¿sí? Tengo establecida la aceleración de 3 metros por segundo y la gráfica es una gráfica horizontal. El eje vertical es el eje de la aceleración y el eje horizontal es el de tiempo, ¿ok? Horizontal es tiempo, vertical es aceleración. Y vean que el tiempo va pasando y la aceleración ni sube ni baja, se mantiene constante, ¿ok? Esto es lo que pasa en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es una característica. Vamos a copiar aquí pantalla y nos la vamos a llevar al documento para pegarlo. Aquí nos dicen que insertemos pantalla, lo pegamos acá. ¿Ok? Y ¿cómo se interpreta esta recta horizontal? ¿Qué significa? Pues que la aceleración se mantiene constante. ¿Sí? No es cero, ¿ok? La aceleración no es cero, porque si la aceleración fuera cero, entonces no estaríamos hablando de movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? Estaríamos hablando de rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es nula. En este caso sí hay aceleración, pero es constante. Aquí la aceleración, en este ejemplo, la aceleración es 3, 3 y se mantiene siendo 3 todo el camino, todo el recorrido, la aceleración es constante. Esto es como se interpretan las gráficas. Finalmente, pues ya en la parte 4 les piden que hagan una introducción, que contestemos todas estas actividades y agreguemos una conclusión, ya para terminar. Entonces, esta es la realización paso a paso de la práctica 3 de mecánica 1. Gracias.